Bienvenidos a Militaria. Estas son las efemérides del día 16 de julio. 622. El profeta árabe Mohammed inicia su huida hacia Medina, temeroso de ser asesinado por los árabes Quraysh, iniciando con esto la Égira. En el trayecto destacará la participación del primo de Mohammed, Ali, y de su amigo Abu Bakr. El primero, cabeza del chiismo, el segundo del sunismo. Este es el punto de partida del calendario árabe. 997. Batalla de Sperkeios. En el centro de Grecia, en las cercanías de la ciudad de Lamia, el ejército búlgaro dirigido por el zar Samuil se enfrenta a un ejército bizantino comandado por el general Nicéforo Urano. El resultado de la batalla destrozó al ejército búlgaro, acabando con su esfuerzo de apoderarse de los Balcanes y Grecia. Este fue un respiro para los bizantinos, que estaban en guerra civil al mismo tiempo que peleaban dos guerras, una contra los búlgaros y la otra contra los sirios. La batalla ocurrió a un costado del río Sperkeios, que tras fuertes lluvias había inundado sus márgenes. Los búlgaros fueron sorprendidos por Urano, quien tras una larga marcha nocturna asaltó el campamento del zar, que no esperaba el ataque. El zar con su hijo fingieron su muerte para no ser capturados, y al anochecer, con los restos de sus tropas, acamparon en los montes Pindo. Samuil mantuvo el estado beligerante entre ambos imperios, pero los bizantinos tomaron la iniciativa y ya en el 1014 darán una batalla en Cleidion que concluirá con la existencia del imperio búlgaro. En esta última batalla, dice la leyenda, que el emperador bizantino agrupó a los 15,000 soldados búlgaros que habían caído prisioneros en grupos de 100 hombres, dejando a 99 ciegos y a un soldado tuerto para que los guiara de regreso a Bulgaria. Horrible. 1054. El cardenal Humberto de Silva Cándida, jefe de una legación papal, excomulga al patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, al no aceptar la supremacía romana. Este sería el origen del Gran Cisma de Oriente, o por lo menos el origen más evidente, pues desde antes existían disonancias tanto en cuestiones litúrgicas como teológicas y doctrinales. En un principio la división no fue tan agresiva, pero iría subiendo de tono, principalmente por las cruzadas que sacudirían todo el cercano Oriente, en particular la cuarta, que asaltaría, tomaría y saquearía Constantinopla. 1212. En la península ibérica, una cruzada también se está verificando. Un ejército cristiano resultante de la alianza entre los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, de las órdenes de caballería templaria y hospitalaria, del vicecondado de Narbona, además de grupos de voluntarios franceses, portugueses, leoneses y occitanos, se enfrenta a un ejército musulmán dirigido por Mohammed an-Nasir, Miramamolín para los cristianos, en lo que sería llamada por la posteridad la Batalla de las Navas de Tolosa. De acuerdo a las estimaciones de Carlos Vara Thorbecke, el ejército cristiano se componía aproximadamente de 12,000 hombres, de los cuales 4,000 eran jinetes. Respecto al ejército musulmán, el estimado es más impreciso, pero existe una opinión mayoritaria que doblaba el tamaño de los cristianos, así que se cree que más o menos rondaba los 30,000 hombres. Si bien autores medievales elevan la cifra hasta los 200,000. Estas cifras tan grandes que vemos en documentos medievales y de la antigüedad muy fácilmente son descartadas por los autores modernos con el análisis de la logística. Si bien es posible crear ejércitos de centenas de miles, alimentarles y mantenerles en campaña es un asunto mucho más complicado. En fin, durante la batalla los musulmanes buscaron rodear a los cristianos como era su costumbre, pero el manejo de la caballería en los flancos frustró este esfuerzo y el avance de las reservas, que eran las mejores tropas de la cristiandad, puso en fuga al ejército adversario. Los cristianos persiguieron a los musulmanes en fuga por el resto de la jornada, apoderándose de un cuantioso botín, si bien Miramamolín consiguió escapar. La batalla de las Navas de Tolosa indica el inicio del declive almohade y el avance cristiano a los principales pasos de la Sierra Morena. 1683. La guerra de China contra Taiwán. Bueno, en verdad se trata de la guerra entre dos grupos chinos, uno en el continente que defendía a la recién entronizada dinastía Qing o Qing, frente a los chinos de la isla que se mantenían fieles a la dinastía Ming. El 16 de julio de 1683 ocurre
la batalla naval de Penghu, cuando el almirante Qing Shi Lang se enfrentó a su homólogo taiwanés, Liu Guoshuan. Las flotas que se enfrentaron en esta batalla se componían de aproximadamente 200 naves cada una, si bien la flota Qing tenía barcos de mayor calado y homogeneidad frente a la flota variopinta de Taiwán Ming, que además de los juncos de guerra estaba integrada por barcos pesqueros e incluso navíos occidentales. Esto se tradujo en que en cosa de una hora la mayor parte de los navíos taiwaneses fueran hundidos. Las tropas embarcadas pudieron mantener la lucha en la isla. Sin embargo, las bajas previas y la superioridad de los Qing se hicieron valer. Al ser la última línea de defensa, al ser derrotados, la corte de Taiwán se rindió, terminando con ello con los restos de la última dinastía Han, es decir, étnicamente china, que gobernó al Celeste Imperio. 1779. Durante la Guerra de Independencia estadounidense tiene lugar la batalla de Stony Point, acontecida en Nueva York. Se trató de un asalto anfibio encabezado por el general Matt Anthony Wayne. Aprovechando la noche, el loco Tony, con una tropa selecta, cruzó el río Hudson hasta la posición de Stony Point, que, como su nombre lo indica, es un punto pedregoso, donde nadie esperaba un desembarco. Y si bien había un destacamento de unos 750 soldados británicos y americanos leales, estos fueron sorprendidos, teniendo 566 bajas, de los cuales 546 fueron prisioneros. La posición fue abandonada por los americanos 2 días después, llevándose la artillería capturada. 1809. Aprovechando los festejos en honor a la Virgen del Carmen, un grupo de revolucionarios, encabezados por Pedro Domingo Murillo, sitiaron el cuartel de la ciudad de La Paz, en la actual Bolivia, obligando al gobernador Tadeo Dávila y al obispo Remigio de la Santa y Ortega a renunciar a sus cargos. Con ello el poder político pasó a manos del cabildo de la ciudad, y para muchos es el inicio del proceso de independencia de la América hispana. Lo cierto es que este primer esfuerzo fue aplastado por una contraofensiva orquestada desde Lima, dominando todo el país rebelde para fines de ese mismo año. Murillo, el principal caudillo militar, sería ahorcado en enero de 1810 y con él cientos de patriotas americanos. 1861. Estados Unidos se encuentra dividido por la secesión de los estados del sur, y a pesar de haber echado a andar el llamado Plan Anaconda, que pretende asfixiar económicamente a los Estados Confederados, Abraham Lincoln ordena el 16 de julio el avance del ejército de la Unión hacia Virginia. El plan de Lincoln es sencillo. Con el ejército profesional debe derrotar a los confederados en una batalla decisiva, amenazando además a la capital ubicada en Richmond. El general a cargo de la operación sería Irving McDowell, y el lugar del encuentro sería el entronque ferroviario de Manassas. El esperado encuentro generó una sensación de excitación en la población de la ciudad de Washington. De hecho, muchos salieron a hacer un día de campo frente al posible campo de batalla. ¿Qué ocurrirá? Descúbralo en la efeméride del 21 de julio. 1865. En el contexto de la segunda intervención francesa, la Legión Austrohúngara prende fuego a la población mexicana de Tetela de Ocampo, obligando con ello a la población que había sido adicta a la República a huir a los montes aledaños. La Legión Austrohúngara fue un cuerpo expedicionario que se mantuvo independiente durante toda la guerra, lo mismo del ejército francés que del ejército imperial mexicano. Esta independencia le costaría que sus soldados y oficiales difícilmente obtuvieran reconocimientos, premios o ascensos, lo que generó un sentimiento de frustración entre sus componentes. 1927. En Nicaragua, el guerrillero Augusto César Sandino dirige un ataque contra los marines estadounidenses posicionados en El Ocotal. Si bien Sandino contaba con un cuerpo de 300 guerrilleros y los estadounidenses eran fuertes en 42 marines y 50 guardias nacionales nicaragüenses, poco pudo hacer frente a las armas automáticas estadounidenses e incluso los bombardeos en picado realizados por 5 aviones de Havilland DH-4. El resultado de la refriega fue de 1 muerto y 6 heridos del lado estadounidense y 56 muertos y más de 100 heridos entre los guerrilleros. 1945.
En Alamogordo, Nuevo México, se realiza la primera prueba de la bomba nuclear, conocida como Trinity. La bomba tenía como núcleo una carga de plutonio de 19 kilotones. Fueron testigos de la explosión Robert Oppenheimer, Richard Feynman, entre otros científicos. Pero su realización se mantuvo en secreto hasta después de la explosión de la bomba de Hiroshima. Ese mismo día, pero en el puerto de San Francisco, el USS Indianapolis es cargado con componentes de la bomba Little Boy para que fuera transportada a las Islas Marianas. 1948. Tras un breve bombardeo que obliga a huir a sus habitantes, Nazaret es capturada por las fuerzas israelíes durante la operación Dekel. La población tenía entonces 18,000 habitantes. La fuerza israelí que la toma fue la 7ª Brigada Acorazada, encabezada por el comandante judío-canadiense Ben Dunkelman. 1950. Masacre de Tumán. Un grupo de soldados estadounidenses heridos fueron dejados atrás por sus compañeros en fuga en las cercanías de la aldea de Tumán, quedando con ellos solo un capellán y un médico. Al ser descubiertos por tropas norcoreanas, fueron asesinados, consiguiendo escapar solo el médico. El incidente fue un llamado de atención para los oficiales norcoreanos respecto al trato de prisioneros de guerra. Sin embargo, la información al respecto posterior sigue siendo muy opaca. 1965. Al ser descubierto el coronel Pham Ngoc Thao como agente al servicio del Vietcong, es asesinado por las fuerzas de Vietnam del Sur. Thao fue el encargado de establecer el programa de aldeas estratégicas, creándolas de manera acelerada para evitar que pudieran estar preparadas totalmente, facilitando su destrucción o captura por parte del ejército de Vietnam del Norte. Además, estuvo implicado en la caída de 2 gobiernos survietnamitas. Al ser descubierto, pasó a estar en la clandestinidad desde febrero de 1965, pero fue asesinado al ponérsele precio a su cabeza. En 1995, el gobierno de Vietnam le concedió póstumamente el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares. 2013. Tercera fase de la batalla de Ras al-Ain. En el frente de la guerra civil siria, en un choque a 3 bandas, grupos separatistas kurdos, el Ejército Libre Sirio y las Fuerzas Armadas Sirias se enfrentan en Ras al-Ain, ciudad ubicada en el noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía. La batalla puede dividirse en fases. En la primera, las tropas gubernamentales son expulsadas por los rebeldes del Ejército Libre y las fuerzas kurdas. En la segunda se da el enfrentamiento entre rebeldes y kurdos. Finalmente, en la tercera fase, que es la que inicia el 16 de julio, las tropas del gobierno, aliadas ahora con los kurdos, expulsan a los rebeldes de Ras al-Ain. A pesar de la intensidad de los enfrentamientos y de la duración de la batalla, el número de muertes, incluidos civiles, no supera los 250 individuos, sumando todas las facciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos a la próxima.